Primera de Corintios 13, estaré usando la SBT, y es nuestra séptima predicación de la serie sobre las obras y la perseverancia. Una serie temática que estamos dando hace ya poco más de un mes. Corintios 13. A propósito de que esto es parte de nuestro estudio de la confesión de fe, la prédica número 83. Vayan alistando la confesión en el 16.7. Les invito a colocarse en pie y leamos Corintios 13. 1. Dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Puede sentarse. (16.7) dice: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Titulamos esta enseñanza Las obras de los inconversos. Las obras de los inconversos. Bueno, en la sección anterior estudiamos las obras en los salvos. Es decir, vimos el origen de las buenas obras de los salvos. Vimos cómo es posible que nuestras obras sean agradables a Dios cuando todavía estamos llenos de imperfecciones y pecado. Bueno, básicamente la respuesta fue porque estamos unidos a Cristo, ¿sí? Hoy vamos a ver el testimonio bíblico acerca de aquellas obras que parecen ser buenas, que provienen de las personas de afuera, de los inconversos. Estaremos estudiando esa enseñanza en 3 puntos. El primer punto será un bien relativo. El segundo punto será un bien pecaminoso. El tercer punto será un bien necesario. Relativo, pecaminoso y necesario. Comencemos. Primer punto, un bien relativo. Cuando uno enseña las buenas obras bíblicamente, suelen aparecer varias objeciones, porque hemos declarado que hay 4 cualidades para que una obra sea buena. Hemos dicho que estas son posibles de recibir de manera grata por Dios solamente en Jesús. Entonces surgen objeciones porque hay muchas personas que no son cristianas que hacen muy buenas obras. Pueden surgir objeciones y saben, esas objeciones parece que toman más peso cuando parece que lo que el inconverso hace es lo que Dios ordena. Hemos dicho que una de las cualidades de una buena obra es que obedece la ley de Dios. Pero hay inconversos que actúan haciendo cosas que la ley de Dios manda. Y es más, también hay cosas que ellos hacen que llegan a traer un enorme beneficio al prójimo. Entonces, entre las objeciones están, por ejemplo, ¿acaso no hay inconversos más humildes y generosos que algunos profesantes cristianos?
¿Sí? O sea, ¿cómo van a decir ustedes que Dios no va a mirar las obras de una persona porque no es cristiana cuando hay gente que no es cristiana que actúa mejor que muchos que dicen que son cristianos? Gente más generosa, más dadivosa, más buena persona que muchos creyentes. Pueden objetar, nosotros no conocemos, por ejemplo, buenos padres, buenos hijos, sin que sean cristianos. ¿En dónde queda, por ejemplo, el heroísmo de un médico, de un profesor, de un soldado, de un bombero que no es cristiano? Y así van surgiendo más cosas, ¿sí? Como esa típica objeción natural de que, bueno, ¿y a mí entonces por qué no me dan premio? O ¿por qué a tal no tienen en cuenta si tal hizo tal cosa? Bueno, detrás de todos esos cuestionamientos, que así como se los propongo, se ve que son bastante naturales, si no usted alguna vez los hizo o los ha escuchado, detrás de eso hay un lamentable desconocimiento de lo que ya establecimos desde el principio. Alguien que hace ese tipo de objeciones parte de la ignorancia. Porque ¿qué hemos dicho, hermanos, desde el comienzo? Que el concepto de buenas obras es uno netamente bíblico, netamente teológico, independiente de los pareceres de la sociedad o de los resultados que pueda traer algo que una persona logre realizar. Entonces no pueden prácticamente robarse el concepto y aplicárselo a lo que a ellos les parece, ¿no? El concepto ya está hecho por inspiración del Espíritu Santo, por lo tanto es Dios el que dice que es una buena obra. Y todas esas sujeciones se caen por su propio peso porque no es lo que la gente le parece, sino es lo que Dios dice. Y de todas formas sí es verdad. Podemos ver a muchos no creyentes que obran mejor y en mayor cantidad en comparación con algunos creyentes que lo son meramente nominales, ¿no? De palabra. Vemos muchos creyentes que nos volvemos descuidados de hacer buenas obras y muchas veces hay gente inconversa que hace más cosas que uno. Eso sí es verdad. Pero esto no implica que Dios se agrade de ello, porque vemos hay unas cualidades establecidas para que Dios se agrade y llame bueno algo que alguien haga. Para nosotros, hermanos, no es un secreto que las opiniones de las mayorías y más de las minorías nunca han sido un buen medidor de lo que es verdaderamente bueno. ¿Cómo explicamos entonces ese bien que logran hacer los inconversos, que en muchas ocasiones resulta siendo mejor y más que el bien que hace un creyente? Bueno, eso es lo que nosotros denominamos un bien relativo. Un bien relativo. De esto hemos estado hablando desde prácticamente el discipulado para bautismo y membresía, porque incluso dentro de la explicación de la doctrina de la total depravación se habla de esto, el bien relativo. Es decir, hay obras que los inconversos pueden hacer que resultan ser buenas a los ojos de las otras personas porque benefician de alguna forma a muchos, reciben la aprobación de la gente, son cosas positivas para la sociedad, para ellos mismos. Eso es un bien relativo. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, aquel que es un buen padre, aquel que es un buen hijo, no es creyente, pero sí, hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y tu madre, y lo está cumpliendo siendo inconverso, ¿sí? El mandamiento dice, no adulterarás. Hay inconversos que son leales a su esposa, mujeres que son leales a su marido, están cumpliendo el 7º mandamiento. Y así sucesivamente podríamos proponer ejemplos que son reales y que usted y yo hemos conocido en persona. Pero si hacemos una definición romántica, vamos a como a vacilar, como a decir, oiga, sí, ¿no? Entonces como que todo esto estaba mal. No, debemos estar firmes en lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos nosotros? Que el examen divino, que es Dios el que dice que es buena obra,
Bueno, ¿y qué hemos aprendido? Que Dios, que el examen divino es mucho más profundo que el mero sentimentalismo de satisfacción personal. Cuando alguien hace una buena obra en el mundo, ¿qué siente? Se siente bien consigo mismo. Siente satisfacción personal por lo que hizo. Hasta puede llegar a tomarse su selfie o publicar la foto haciendo o el video haciendo lo que es bueno, para que otros vean que él está satisfecho con lo que ha hecho. El examen divino es más profundo entonces que ese sentimiento de satisfacción. El examen divino es mucho más profundo que el beneficio social que pueda alcanzarse. Es más profundo que eso. ¿Cuántos niños recibieron regalo? Bueno, 30. Es más profundo que, bueno, ¿cuántas personas pudieron hoy desayunar? Es más profundo que eso. El examen divino es más profundo que eso. Voy a ponerles dos ejemplos bíblicos. Bueno, los propone la confesión, de hecho. En la Biblia existen casos de impíos que obedecieron órdenes divinas. Y cuando la obedecieron, recibieron de Dios una recompensa. Recibieron misericordia de Dios o incluso una bendición. Pero no por eso se les aprueba como convertidos. Es más, ahí mismo donde se les alaba su obediencia parcial, o sea, lo poco que obedecieron siendo impíos, al ladito se dice lo malos que fueron, como una prueba de que no compensó una cosa con otra. Y póngase a pensar esto: ese buen hijo, ese buen padre que es impío, él debe ser buen hijo, buen padre porque Dios se lo ordena. No está haciendo ninguna cosa extravagante ni algo que se merezca la bendición de Dios, porque es que Dios lo manda. ¿Sí? Primera Reyes 21, 27. Tenemos ahí un ejemplo muy diciente. Literalmente el peor de todos los reyes de Israel, Acab. Primera de Reyes 21. Leámoslo para que tengamos el contexto más fortalecido. Dice: a la verdad, nadie fue como Acab, que se vendiera a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos. Mira el 27. Y aconteció que cuando Acab oyó estas palabras, esa fue una profecía que le dio Elías, ¿qué hizo el hombre? Mire, rasgó sus vestidos, puso saco sobre su carne y ayunó, y durmió con el saco y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, el tisbita, diciendo: ¿has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Mire eso, hermano. Este hombre era impío, mejor dicho, la Biblia le dedica hasta 3 versículos enteros para describirlo, lo malo, perverso que fue, en distintas formas. Idólatra, pusilánime, abominable. Y sí, ese era un hombre terrible, fue uno de los principales culpables de la caída de Israel. Entonces Dios manda al profeta, el profeta lo confronta, le dice el juicio de Dios que va a venir sobre la vida de él por su pecado, y apenas el hombre escucha eso, se humilla. O sea, cree al mensaje que le están hablando. El texto no está diciendo que se convirtió, no está diciendo que se arrepintió, está diciendo simplemente que se humilló. Se humilló cuando supo el juicio que venía contra él y contra su familia. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Viste que se humilló? Como se humilló, ese juicio que le dije que iba a traer, no se lo voy a traer a él, sino a su hijo. Y eso se cumple en 2 de Reyes 1.
y en adelante, creo que va hasta capítulo 4 o 7, que es cuando el siguiente rey extermina toda la dinastía de Acab. Pero el final de Acab, ¿se acuerdan cómo murió Acab? Con la flecha que se lanzó al azar en la guerra contra Siria, que había un profeta que le decía, tú vas a morir hoy. Bueno, esa de las escenas más, ya la hemos referenciado varias veces. Bueno, el hombre murió así, en plena guerra, pero el final de él hubiese sido aún más terrible si no se hubiera humillado. Pongamos otro ejemplo. Segunda de Reyes 10. Precisamente el hombre que Dios llamó para exterminar la dinastía de Acab. Segunda de Reyes 10:30. El rey Jehú. Leámoslo desde el 28 para que tengamos también el contexto. Dice: así exterminó Jehú a Baal de Israel. Uy, qué bueno, por fin alguien que se atreviera a borrar el paganismo. Pero luego dice, con todo eso, en cuanto a los pecados de Jeroboam, ¿se acuerdan los pecados de Jeroboam? Nombraba sacerdote Jadedo, colocaba 2 estatuas para que la gente no fuera a Jerusalén, declaraba días festivos por fuera de los festivos bíblicos. O sea, el hombre siguió con los pecados de apostasía. Dice, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó de ellos. Esto es, véanlos, ahí están, los becerros de oro que estaban en Betel y que estaban en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien al hacer lo recto delante de mis ojos. ¿Qué es lo recto? Exterminar a Baal. Dice, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, o sea, exterminar a toda la dinastía de Omri y de Acab. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Sí, Dios cumplió eso. El nieto, el bisnieto y el tataranieto fueron reyes, pero nunca se arrepintieron, nunca se convirtieron. Entonces, por eso el 4º, alguien conspiró y lo asesinó. Dice el 31, pero Jehú no se cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, no se apartó de los pecados. ¿Se dan cuenta? Hizo cosas buenas, pero era inconverso. Las cosas buenas que logró hacer, bendijeron al país, cumplieron la ley en cierta forma, pero su corazón no era convertido. Dice, su corazón no cumplía la ley del Señor. No seguía a Dios, no se apartaba de los pecados de los apóstatas. ¿Sí? Entonces, sí es cierto, hay gente inconversa que puede hacer mejores cosas que creyentes. Sí. Pero eso no implica que su corazón esté convertido, que agrade a Dios obedeciendo la ley. No. Vamos al segundo punto. En el primer punto vimos que hay un bien relativo, ¿sí? Que no es aprobado por Dios, pero que en cierta forma llega a beneficiar al mundo como tal. Y el segundo punto es un bien pecaminoso. Suena raro, un bien pecaminoso. ¿Cómo puede un pecado ser bueno? Bueno, en este punto hagamos un recordatorio de dónde vienen las buenas obras. La regeneración es el punto de partida para que Dios produzca las buenas obras en un ser humano. Tito 3:5. Tito 3:5. Dice, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia por el lavamiento de la regeneración. En otras palabras, no nos salvó Dios por haber hecho obras, buenas obras, pero esas buenas obras logramos hacerlas después del lavamiento de la regeneración. La regeneración
es lo que nosotros vemos en las Escrituras como nacer de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo, entonces puede hacer buenas obras. Cuando la persona nace de nuevo, Filipenses 2:13 dice, Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. ¿Ustedes quiénes? Los creyentes. En ese caso, la iglesia de los filipenses. Entonces, la regeneración es el punto de partida para que Dios produzca buenas obras en un ser humano. Sin esa obra de gracia, no hay esfuerzo personal que satisfaga el estándar por el cual Dios determina que una acción lo agrada. ¿Se acuerdan en Romanos 9:16 que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia? En el mundo puede haber gente que quiere muchas cosas bonitas y que corre mucho, pero no depende de eso, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿por qué podemos decir que el bien que logra realizar una persona inconversa es pecaminoso? Bueno, porque el inconverso es incapaz de obrar algo bueno ante los ojos de Dios. Es incapaz de hacerlo. Anoten ese texto, Salmos 36:3. Y ahí podemos recordar las 4 cualidades para examinar una buena obra. Resumámoslas así. El hombre inconverso es incapaz de obrar algo bueno sencillamente porque su corazón no ha sido purificado. No ha nacido de nuevo, no es regenerado. 1 Timoteo 1:5. Vamos a leer varios pasajes, así que seamos ágiles. Timoteo 1:5 dice, el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso no lo puede tener un inconverso. Corazón limpio, corazón regenerado, lavado, como decía Tito. Buena conciencia, como decía Primera de Pedro, una conciencia renovada por la regeneración. Y luego dice, fe no fingida. ¿Fe no fingida qué es? Es una fe genuina. ¿Cómo puede haber fe genuina en un inconverso? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo bueno que logra hacer es por lo que podría decirse un bien pecaminoso, porque esto no ha sido aprobado por Dios. Todo lo que hace carece de fe salvadora. Acordémonos el texto que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no conoce del Señor y hace algo muy bueno, eso que él hace no agrada a Dios, aunque sea bueno para otros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, esa persona también es incapaz de obedecer la ley de Dios. No puede. No puede glorificar a Dios sinceramente. Precisamente por eso es que cuando el mundo hace una buena obra, le gusta ser visto. Le gusta ser aplaudido, publicarlo. Porque su motivación es incorrecta. No ama a Dios. Su corazón busca su propia satisfacción y no la gloria de Dios. Tito 1:15, el apóstol Pablo dijo, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esa es la condición de un inconverso. Por lo tanto, ningún inconverso puede hacer algo con la motivación correcta. Aún sus mejores obras son pecaminosas delante de Dios. Por eso. Son incapaces de agradarlo, mucho menos de obtener alguna gracia de Él como compensación por lo que hicieron. Volvamos al caso de aquel que es leal a su esposa siendo inconverso, aquel que es un buen hijo siendo inconverso, o un buen padre siendo inconverso. Él está cumpliendo algo que Dios manda, pero su corazón no es regenerado. Quiere decir que aunque está obedeciendo algo que Dios manda, no lo hace con los fines correctos. Por ejemplo, es buen padre porque quiere presentar a su hijo como un trofeo ante la sociedad de lo bueno que él es. Sí, su motivación ¿cuál es? Sentirse orgulloso. Por ejemplo.
Romanos 14:23 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Imagínese eso. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es un principio bíblico. Gálatas 5:6. Solo vale de algo la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. No es que nosotros amamos mucho sin necesidad de fe. Eso no existe. Lo que importa es la fe que obra por el amor. Y ahí vamos a Corintios 13, el texto que leímos al comienzo. Que si uno no tiene amor y tiene dones, es como címbalo que retiñe. Si uno tiene la fe, tiene profecía y tiene conocimiento teológico y ciencias de yo no sé dónde, y no tiene amor, de nada sirve. Si es capaz de darle todo a los pobres, satisfacer las necesidades de la gente, hasta quemar su cuerpo para dar algo, un beneficio al mundo, y no tiene amor, no es nada. Dios es amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Un creyente puede darle todo a los pobres, puede hacer todo lo que ustedes se imaginen y aplaudirse, pero si no tiene amor, nada es. No tiene a Cristo. Nada tiene. Nada hizo, nada es. Es como címbalo que retiñe. Todo el que obra sin un amor genuino de nada sirve, aunque sea el acto más noble y heroico bajo el cielo. Entonces, hermanos, Dios demanda corazones convertidos antes que obras de obediencia. La falta de comprensión de esta verdad fue el problema de la Judá apóstata. Anote el texto, Isaías 1:12. ¿Se acuerdan de Judá? ¿Cómo fue que cayó? Bueno, ellos cayeron porque pensaban que ser hijos de Dios era ir al templo, doblar la cabeza, como agacharla, sacrificar, llevar ofrendas y salir, y sus vidas eran iguales. Malos patrones, gente adúltera, idólatras, gente perversa, malvada, pero iban al templo allá a alzar las manos. Se olvidaron que Dios pide un corazón convertido antes que obras religiosas. También esa fue la razón por la que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Ay, pero si yo llevé la ofrenda, yo llevé lo mejor de mi siembra y Dios le gustó más la de Abel. Y al hombre le dio rabia eso. Odió a Abel y lo mató. ¿Por qué Dios no miró con agrado a Caín? Porque su corazón era inconverso. Lo mejor que él pudiera hacer no iba a agradarlo. En cambio, este otro sí agradaba a Dios porque su corazón había sido convertido. Tercero, un bien necesario. En ese segundo punto mostramos por qué se puede decir que las buenas obras que llegan a hacer alguien en el mundo, hasta esas obras son pecado. Porque no se hacen con el amor genuino, no se hacen con fe genuina, ni siquiera las conciencias están purificadas. ¿Sí? Prácticamente no están las 4 cualidades, no las pueden tener. Entonces lo que hacen es pecado. Tercero, y aún así, las buenas obras que hacen son necesarias. Claro, estamos condenando espiritualmente las obras de los inconversos. Pero eso no quita lo necesarias que son, tanto para la sociedad como para ellos mismos. Pero póngase a pensar, hermano, ¿qué sería del mundo si los inconversos no hicieran eso que ellos llaman buenas obras? El mundo sería peor. O digámoslo de esta forma, tendrían ellos un peor destino si no hicieran eso poquito bueno que hacen. O sea, las buenas obras que hace un inconverso no compran, no agradan a Dios. Pero si ellos decidieran dejar de hacer buenas obras, abandonarlas, buenas obras, serían todavía más responsables delante de Dios por sus pecados.
Pongamos un ejemplo. Imaginémonos a un fulano que se volvió rico, es rico, ha obtenido posesiones por medio de la trampa, de la deshonestidad, de la explotación de terceros, medios ilícitos, mejor dicho. Pero el hombre quiere sentirse bien consigo mismo y abre fundaciones. Abre negocios, genera empleo, reparte regalos en diciembre a los niños pobres. Él se siente satisfecho. Es como si sintiera que toda su vida desgraciada es compensada con todo eso bonito que hace por la gente que lo necesita. Robin Hood le roba a los pobres a los ricos para los pobres. Wow, aplausos. Bueno, por más cosas bonitas que haga este hombre, eso no niega el origen malvado de sus recursos, la verdadera condición de su corazón podrido. Eso significa que lo que él hizo es un bien relativo para el prójimo, pero es unas buenas obras llenas de pecado. Todos los recursos que tuvo con los que compró, todo lo que regaló después, están manchadas con sangre, con hogares destruidos, con usura, con robo. ¿Se dan cuenta? Esas buenas obras son pecado delante de Dios, un Dios santo. Y aún así, si el hombre no quisiera hacer obras, su vida sería peor. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo, y este ejemplo es más fuerte. Filipenses 1:15 al 18. En ese texto habla de gente que predica el evangelio motivado por la envidia y la contienda. Imagínese eso. ¿Cómo puede ser eso posible? Claro, no le gustó esta iglesia, entonces se fue y abrió una nueva, con sus propias reglas, con su propia visión de la vida. O sea, lo motivó la envidia, la contienda de opiniones. Es que allá dicen que sí se puede comer cerdo, pero yo creo que no. Dios me ha mostrado que no. Entonces hacemos esta iglesia que esta sí va a ser bíblica y nosotros vamos a predicar el verdadero evangelio diciendo que no hay que comer cerdo, motivada por contienda. Y dice ahí en Filipenses 1:15 al 18, y aún así Cristo es anunciado. ¿Se dan cuenta? Un bien relativo, porque de todas formas hay gente que está escuchando el evangelio. Un bien pecaminoso porque el hombre ni siquiera está llamado al ministerio. Y se paró a predicar cosas que ni siquiera entiende y a inventarse nuevas herejías. Pero es necesario porque el evangelio tiene que ser predicado. O sea, Dios va a usarlo hasta él. Pero lo que él está haciendo no es una buena obra. ¿Se dan cuenta? Entonces entendemos por qué las buenas obras de los inconversos también son pecaminosas. Pero si no las hicieran, serían más culpables de pecado. Pensemos en nuestros niños, en nuestros hijos. En el caso, por ejemplo, del servidor con los hijos pequeños. Mis niños no tienen un corazón convertido. No ha sido purificado por la regeneración. Pero es mi deber, por ejemplo, enseñarles a orar. Enseñarles la palabra. Porque si yo no les enseño ni la oración ni la palabra, va a ser peor para ellos. Entonces, si los de afuera no hicieran eso poco aparentemente bueno que hacen, el mundo sería peor. Y por lo tanto ellos tendrían más pecados en su contra. O sea, es como si Dios permitiera ese bien que hacen para que en el juicio final su castigo no sea tan terrible como pudiese llegar a ser. Y para terminar digo 3 aplicaciones. Primera, el hecho de que los inconversos puedan cumplir alguna parte de la ley. Lo que decíamos ahorita, buen padre, buen hijo, fiel en el matrimonio, alguien que se abstiene de hablar calumnias de otro, ¿sí? Bueno, solo están demostrando Romanos 2:14, que dice que el que no tiene ley y la obedece es ley para sí mismo. ¿Se acuerdan? Romanos 2:14. O sea, está demostrando
que la ley de Dios le ha sido entregada a toda la humanidad en sus conciencias. En otras palabras, está demostrando que no tiene excusa delante de Dios, porque sabe en su interior qué es lo que le agrada a Dios. Lo sabe. Pero no pueden obtener justificación con sus obras, sino que dejan ver su responsabilidad en el juicio. Segunda aplicación, y eso es maravilloso. Dios está detrás de todo eso aparentemente bueno que el hombre inconverso puede hacer. Podemos decir que el bien relativo es resultado de una gracia común de Dios. Pensémoslo así. Volvamos al ejemplo del delincuente millonario que hace buenas obras. Digamos que con sus recursos abrió un hospital o una fundación que apoya en microempresas. Y ahora pensemos que entre todos los beneficiados de lo que este hombre hizo, benefició a un creyente que estaba enfermo, que estaba moribundo. O que benefició a esa hermana o a ese hermano que estaban emprendiendo. ¿Se dan cuenta? O sea, eso que ese hombre hizo en pecado, de manera pecaminosa, terminó beneficiando a alguien del pueblo de Dios. O sea, movido por la gracia de Dios, ese hombre logró hacer eso bueno. Dios está detrás, por eso dice la palabra, Dios encamina todas las cosas para el bien de los que lo aman. Hasta el pecado de la gente del mundo, Dios puede usarlo para el bien de sus hijos. Eso no significa nada para ellos, igual están en pecado, pero es Dios en su absoluto control soberano de todo, bendiciendo a sus hijos. Entonces, esa gracia común no solo impide que el hombre sea todo lo malo que pueda hacer, sino que también permite que el hombre pueda hacer cosas que benefician al mundo. Tecnología, arte, innovación, inventos. Pero ¿saben? Más que beneficiar al mundo, Dios permite todo eso para bendecir a su iglesia. Tercero, y con eso termino. Esto que estamos enseñando hoy es una mala noticia para aquellos que se engañan a sí mismos, resaltando sus cualidades sin Cristo. Esto que enseña la palabra es una mala noticia para aquellos padres o aquellos hijos o aquellos cónyuges que se enorgullecen de las bellas cualidades de su hijo, de su padre, de su pareja inconversa. Es una mala noticia, porque es verdad que Dios mira el corazón, pero que Dios mira el corazón es una mala noticia para todos los inconversos. La única recompensa que el impío va a lograr cuando hace algo bueno relativamente es tener el reconocimiento del hombre. Dice el Señor, ya han recibido su recompensa. Ya han recibido su recompensa. Mateo 6, 2 y 5. Entonces, examinemos nuestra condición espiritual cada vez que hagamos obras. Y no nos dejemos deslumbrar con lo aparentemente bueno que alguien sin Cristo pueda hacer. Porque la obra más pequeñita que un hijo de Dios hace, como esa ofrenda que llevó la viuda, que una monita chiquitica, esa señora hizo una buena obra más grande que todos esos ricos echando un montón de monedas. Porque la buena obra que hace un creyente, un cristiano, por más chiquita que sea, vale más que los millones que regala la caridad un impío. Porque ella sí agrada a Dios, el otro no. Lo que él hace es pecado. Entonces, cuando el mundo dice, es que hay gente que no es cristiana y hace mejores cosas, no tiene idea de lo que está diciendo. Sí, hacen más cosas, pero esas poquitas cosas que hacen esos cristianos que usted está criticando, sí agradan a Dios, y lo que hace ese hombre con gran pompa, no agrada a Dios.